tardes, feliz lunes 19 de agosto. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestro director, Raimundo Bolio. Ray, bienvenido. Hola Vivi, muy buenas tardes. Saludos a todos. Hoy se anuncian mucha lluvia, tormentas eléctricas, así que tenemos un tema bastante electrificante para Apenas. la tarde el día de hoy. Exactamente. Bueno, y la semana pasada se me olvidó decirles y me di cuenta después del programa que no les dije feliz Día de la Madre, entonces espero que hayan pasado un gran Día de la Madre con sus mamás y a las que son mamás que lo hayan disfrutado muchísimo. Bueno, como decía Raimundo, tenemos un tema súper importante hoy, súper electrizante, dijiste. Y es que ahora el 12 de agosto, hace unos días de la semana pasada, se aprobó el expediente sobre incentivos para la formalización y el desarrollo de las MIPYMES en Costa Rica. Por supuesto que acabo de leer eso. Entonces, Raimundo, si querés, nos podrías explicar brevemente como el contenido, cuál es la importancia de este expediente que se aprobó la semana pasada en segundo debate. El tema de las pymes es un tema que tiene importancia significativa para las actuales autoridades y hacen bien precisamente porque encontramos en este segmento una serie de falencias en términos de capacidades para que puedan organizarse correctamente en sus finanzas, en sus impuestos, y por eso ha merecido atención significativa. Recordemos que a finales de este año, del año anterior, perdón, se aprobó una ley que tiene vigencia a partir de este año, que amplía el plazo de exoneración para las pymes. Obviamente hablamos de pymes debidamente registradas y con su licencia actualizada, de manera que en este momento están exoneradas de un 100% por los primeros 3 años las pymes que tengan ingresos brutos de hasta aproximadamente 121 millones por el mismo monto, pero hasta por 2 años subsiguientes, es decir, el año 4 y el año 5, tendrán un 50% de reducción. Perdón. Y finalmente, un 25% de disminución para el año 6. Estas medidas de exoneración son complementarias de esta ley que se aprueba el 12 de agosto y que tendrá aplicación inmediata tan pronto sea publicada. Lo que sucede es que vamos a tener oportunidad de ver que hay algunas medidas que, si bien es cierto, si van a poder aplicarse de una sola vez, otras tendrán que esperar normas reglamentarias. Hay una medida que nos llamó mucho la atención y es que este nuevo régimen de tributación simplificada incluye ahora las microempresas como de cualquier actividad económica, según dice ahí. ¿Y qué impacto puede tener esta ampliación, digamos, en el impacto en el país? Vivi, creo que compartiste una noticia que salió el día de hoy, que me entrevistó el diario La Extra, de este tema precisamente. Exactamente, justamente les puse en el chat, nosotros vamos a hablar todavía más, que tenemos un ratito más aquí, vamos a ampliar sobre ese tema, pero en el chat les puse el link a la noticia de La Extra por si quieren después también como leerla con calma. Efectivamente, bien, sobre esta primera pregunta, la ley tiene 5 componentes, 5 nuevos aspectos que son muy importantes. El primer aspecto, que a mi juicio honestamente es algo enorme, es la posibilidad de que las empresas calificadas, las pequeñas empresas calificadas como pymes, puedan y en adelante ser tratadas en el régimen de tributación simplificada. Y esto obviamente es un cambio enorme, porque el régimen de tributación simplificada
solo era un régimen voluntario, pero era un régimen que estaba expresamente focalizado a algunas actividades de comercio, principalmente minoristas. Hay muy pocos servicios, como el servicio de taxi, que están dentro del régimen de tributación simplificada, o de los pescadores, pero ahora tendríamos la posibilidad de, de cualquier actividad económica catalogada como pymes podría incluirse dentro del régimen de tributación simplificada. Por consiguiente, podríamos encontrar abogados, contadores, eh, periodistas, actores de teatro, personas que brindan servicios, que son pequeñas empresas, que no tenían alternativa de ser simplificados, pero ahora sí tendrían. Y esto es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma porque quienes están en el régimen simplificado pagan menos impuestos, tienen menos, tienen menos obligaciones porque solo se hacen declaraciones cada 3 meses, no tienen el deber de emitir factura. Entonces, desde todo punto de vista, este primer punto va a ser sustancial en la vida tributaria de las pymes. Eh, Valga decir que este tema sí merece una norma reglamentaria. Y merece una norma reglamentaria porque hoy día, para hacer un régimen simplificado, el reglamento es el que define la tarifa o el factor que cada actividad paga. Y aquí necesitaríamos un factor para aquellos simplificados futuros que todavía no tienen un factor considerado. Pero esto es un cambio diametral e importantísimo. Además, mientras que las pymes a las que la ley les dio la exoneración solo pueden ser personas jurídicas, estos beneficios pueden aplicar tanto para personas físicas como personas jurídicas que tengan la condición vigente de pymes. Buenísimo, muchas gracias. Antes de seguir con unas preguntitas que te tengo ahí, hay una pregunta en el chat de don Marvin Vallejos que dice, estas medidas son para pymes nuevas, es decir, no aplica para empresas que ya nacieron en la vida jurídica en régimen tradicional de IVA, ISU y se pasen a pymes. Saludos, don Marvin, y le agradezco su fidelidad y su constancia. Viera que yo considero que estas medidas de esta ley son aplicables a cualquier empresa pymes que pueda suceder. Es decir, basta con que verifiquemos la condición de inscripción para que se pueda aplicar. Es que el problema que teníamos con la ley que empezó a regir el 1 de enero es que decía que era vigente a partir del 1 de enero, pero en ese tema Tributación publicó una consulta que está en actualidad tributaria, por supuesto. Perdonen que haga la digresión. Yo desconozco si ustedes son suscriptores de Actualidad Tributaria, pero yo me siento muy orgulloso del producto actual de Actualidad Tributaria. Yo cada vez que necesito hacer un trabajo y una búsqueda, es impresionante la cantidad de criterios que puedo tener actualizados de distintas fuentes con la rapidez y necesidad que yo como experto fiscal requiero hacer. Honestamente, si no se ha suscrito debiera de hacerlo porque pues honestamente somos disruptivos en el sistema y es bueno tener una herramienta de este tipo. Volviendo a la respuesta, yo soy de la opinión que no, que esto es aplicable a cualquier pymes y podríamos considerar que es necesario renovar la condición para que así sea. Obviamente siempre vamos a esperar el reglamento para este tema número 1.
Muy bien, voy a saltarme algunas preguntitas porque veo que no nos va a alcanzar el tiempo para verlo todo, pero ahora justamente estabas mencionando el tema de que me parece súper interesante de la excepción en la obligación de emitir facturas, que eso se menciona en el artículo 40. ¿Cuáles crees vos que se podrían ser los casos previstos por la Administración Tributaria para esta excepción y cómo puede afectar a las microempresas? Bueno, ese es un tema también muy interesante porque las pymes en adelante ya no van a estar obligadas a emitir factura electrónica por la prestación de la venta de bienes y servicios. Siempre y cuando, y primero, así lo solicite el reglamento, así lo regule. Esta es otra norma que vamos a tener que esperar el reglamento porque expresamente este artículo 40 del, 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 del reglamento respectivo dice en los casos previstos por la administración tributaria y esos casos no se han regulado todavía. Y no es aplicable solo para microempresas porque recordemos que hay pymes que son pequeña empresa y mediana empresa. O sea, es interesante esta excepción tan grande a la no emisión de comprobantes electrónicos. Eh, como digo, va a ser aplicable a servicios. O sea, el tema es un tema muy interesante. Ya tendremos muchos lives para conversar. Tendremos muchos lives, sobre todo para ver cómo lo regula el reglamento. O sea, es un tema importante. Hay otro tema que se toca en la ley que es la inclusión de nuevos incisos en la ley del impuesto sobre la renta y permiten deducciones fiscales para gastos de investigación, capacitación y contribuciones tecnológicas. Contanos un poquito sobre este tema. Sí, efectivamente, Vivi, se incluye al artículo 8 de la ley de renta 3 nuevos incisos, el W, el X y el Y. Y como bien decís, el primer tema nos dice que el pago de gastos en investigación, estudio y desarrollo relacionados con la actividad lucrativa de los servicios que presten micro, pequeñas y medianas empresas serán deducibles. Entonces, es interesante porque estamos en presencia de gastos que no son preoperativos, sino que son desarrollados en el mismo momento en que se realiza la actividad. Es decir, no tienen que estar vinculados con la generación de ingresos, pero sí con la actividad sí con la actividad lucrativa, pero no tienen que generarme ingresos. Además, también puedo ser gastos que se traten de innovación. Y esto es importante porque la administración había sido bastante rigurosa en entender que solo eran deducibles los gastos asociados a la generación de ingresos gravables. Y aquí estamos hablando de gastos que no están asociados a ingresos gravables del periodo fiscal, de ingresos gravables eventualmente en un futuro. No dice, por ejemplo, este inciso W, cuánto plazo puede durar en estos gastos de investigación, cómo debieran de diferirse, si es la totalidad o no, porque hay una NIF por ahí que podría ser aplicable al tema. Esto me parece igualmente muy interesante. En relación a este tema y el inciso X, también nos habla de gastos de capacitación relacionados con la actividad lucrativa en mejoramiento de su recurso humano. Si bien es cierto, yo podría decir que esto estaba
aceptado previamente, pero insisto, tenemos que leer la letra menuda y qué es lo que no estaba aceptado que ahora sí lo está. Bueno, precisamente esta diferencia en inversión, en recurso humano, en conocimiento, que no necesariamente sea un conocimiento que me genere ingresos en el periodo fiscal. Y esto es muy importante. Eh, Finalmente, el inciso Y es un inciso disruptivo y sustantivo porque permite a las empresas de zona franca o grandes contribuyentes que inviertan en las pymes que están trabajando en sus cadenas de valor y esa inversión que hagan en esas pymes también será deducible. Entonces, estos incisos, si bien es cierto, posiblemente se van a reglamentar, pero estos incisos no requieren de un reglamento para que sean aplicables. Perfectamente pueden aplicarse en este momento, en este periodo fiscal 2024, sin necesidad de una norma reglamentaria. Ok. Hay un tema que también me gustaría que nos ayudaras a ampliar y es que hay una autorización para un régimen especial de contribución a la caja para pymes. Esta es una de las novedades de la ley. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de esto? Sí, claro. Esa es una norma que solamente se prevé el tema de la caja. Solamente se prevé el tema de que va a existir para las pymes una norma especial que no se conoce, que no se ha dictado. Se pretende que sea una regulación, este, una regulación adicional o especial, pero por el momento solo se menciona. Sí quiero decir algo, y es que a partir de la promulgación de la ley, eh, vamos a tener una rebaja inmediata del 25% del aporte patronal del IMAS y del FODESAF. En total, estos rubros son del 5,5 en total y producto de esta disminución se va a rebajar a un 4,13 y este 4,13 es algo sustantivo. Creo que merece, Vivi, que hagamos un programa sobre el tema de qué se requiere para hacer pymes y cómo nos podemos inscribir como pymes, si es solo personas físicas o jurídicas, cuáles son los requisitos. Cada día cobra más importancia y qué actividades de servicios o no. Eso quedará para un momento posterior, pero Pero lo voy a anotar. sí me parece que en este momento, eh, porque porque pueden existir muchas empresas que no tengan la condición de pymes, tienen que pagar algún costo o pueden hacerlo gratuitamente. Sin embargo, sí es fundamental entender cuáles son estos requisitos, quiénes pueden hacerlo, cómo deben de hacerlo. Sí. Se nos fue el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que mencionemos muy rápidamente un tema que nos quedó pendiente, que es el del INS, que ahora tiene la capacidad de ofrecer una tarifa especial en primas de riesgo del trabajo. Contanos sobre ese tema. Sí, pero este tema igualmente estará sujeto a la regulación del INS que no ha publicado todavía las regulaciones respectivas. Quiero volver sobre el tema de Shira Hernández y Hans Aparicio, que cuando toquemos el tema específico de los requisitos lo veremos en detalle, pero recordemos que las actividades profesionales pueden ejercerse de manera directa por un profesional o a través de una sociedad. Y sí me consta porque conozco y hemos inscrito empresas de abogados y de contadores en régimen de pymes. Y esto evidentemente es algo importante en esta nueva óptica. Uh-huh.
Bueno, es un tema súper amplio. Ahora que estábamos hablando antes del programa, y creo que no nos va a dar chance de ver todas las preguntas y no nos dio, pero como dice Raimundo, vamos a seguir haciendo live sobre este tema. Saben que cualquier consulta, en todo caso, nos pueden llamar al 22 48 48 22, nos pueden mandar un WhatsApp al 70 23 62 38 o nos pueden escribir a info@actualidadtributaria.com. Raimundo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vivi, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todas las personas que nos han seguido en este live y a las miles de personas que después lo verán. Como saben, todos los lunes a las 3 de la tarde, ese es el espacio de Actualidad Tributaria con su live, gratuito, recomiéndennos. Hacemos un esfuerzo por darles información novedosa, de valor y agradecerles como siempre su sintonía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes.